Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de vuelta para conversar acerca de budismo en esta serie de audios introductorios al asunto. Hoy día vamos a hablar acerca de la manera en que ciertos fenómenos se relacionan unos con otros. ¿Ya? En el budismo, como ya hemos visto, no existe una separación tan clara entre una cosa y otra. En el fondo es todo como parte de uno misma, de una misma esencia, de una misma historia, de una misma cosa. Todo está eh, conectado a través de la ley de causa y efecto y otras leyes también que conectan unos fenómenos con otros, ¿cierto? En el fondo es como si todo el universo fuese una sola cosa. Es como, de alguna manera, yo creo que se podría asociar un buen ejemplo, la idea de que los eventos y las personas y las cosas pertenecen son como las olas, pero al final todo es parte del gran océano y la ola también es el gran océano, de cierta manera. Asimismo, como melodía, en una, eh, en una melodía, cada nota es nota en sí misma, pero no es posible pensar en esa nota de manera separada como una sola unidad, o sea, es parte de la sinfonía en este caso, ¿cierto? Todo está conectado, todo es una sola cosa y todo es parte de una sola cosa. Y la nota también es sinfonía, es parte de la sinfonía. ¿Ya? Y esa nota nace del silencio y nace de la relación que tiene con las notas anteriores y con las notas posteriores. Entonces es todo una unidad, ¿cierto? Partimos con esto, con la unidad de cuerpo y mente. Dice así. Los tratamientos médicos psicosomáticos en Occidente se basan en descubrimientos científicos relativamente recientes que tienen en cuenta las relaciones entre el cuerpo y la mente, en lo que respecta a las enfermedades físicas. Dentro del budismo, siempre se ha considerado que el cuerpo y la mente poseen una relación de inseparabilidad. Aunque lo material y lo espiritual son dos clases diferentes de fenómenos, son, en esencia, indivisibles. Cuando una persona está en estado de excitación, su corazón late más rápidamente que de ordinario. El sufrimiento o la angustia profundas provocan el debilitamiento de la fuerza vital, en tanto que una vida rica en energía renueva el cuerpo y la mente. De la misma manera, los dedicados cambios en los estados emocionales o mentales de un individuo emergen a la superficie y se manifiestan visiblemente en las expresiones del rostro. Por ejemplo, vamos a otro tema. La inseparabilidad de sujeto y medio ambiente. La relación entre la vida y su entorno se explica según el concepto de Eshofuni. Eshofuni, es decir, la unidad de la vida y su ambiente. Un entorno es el reflejo de la vida interior de la persona que lo habita y asume las características que están de acuerdo con la condición de vida de esa persona. En otras palabras, la vida extiende su influencia hacia el medio ambiente circundante. Ok, este es un aspecto un poco complejo, me voy a detener a explicar algo aquí, porque mucha gente me muestra resistencia un poco con esto, porque me dice, claro, ¿cómo yo voy a tener la culpa? Porque aquí hablamos mucho de culpa, en Occidente hablamos mucho de culpa. ¿Cómo yo voy a tener la culpa de que, no sé, mi pareja me trate mal o que mi jefe sea indiferente conmigo? Eh, y como que cuesta entender que yo estoy generando las cosas que están sucediendo en mi medio ambiente. Y bueno, un poco la prueba de esto en tu vida, si que me estás escuchando, es que muchas veces cuando haces un cambio externo sin haber hecho un cambio interno, por ejemplo, tienes una situación donde tu jefe siempre te trata de cierta manera y qué sé yo, y tú te aburres de esa situación y te cambias de trabajo y te encuentras con otro jefe que te trata exactamente igual. ¿Ok? Entonces ahí estás demostrando que en realidad eres tú el que está generando esa circunstancia. A menos que tú cambies, las circunstancias externas van a cambiar. Entonces, si yo cambio no sé, hay algo en mí, digámosle el karma, ¿cierto? Como ya estudiamos qué significa el concepto, así que espero que no sea tan difícil de entender. En la medida en que yo cambio mi karma, en que yo cambio mis patrones, mis creencias dominantes, en el fondo es eso,
voy a poder, a lo mejor, pueden pasar muchas cosas. O sea, puede que efectivamente me vaya de ese trabajo y encuentre otro trabajo donde me traten mejor, o que incluso cambie mi relación con ese jefe en ese mismo trabajo. Las dos situaciones son igualmente válidas, pero en el fondo lo que estás experimentando, tu relación con tus jefes, cambió porque tú al final hiciste un ajuste interno que tiene que ver más contigo que con lo que está pasando afuera. Eh, Eso. El otro factor polémico acerca de la relación de la vida y su entorno, del esofuni, que la gente a veces me discute un poco. No voy a ahondar mucho en esto porque como es muy profundo y nos podemos ir por las ramas demasiado tiempo y quiero seguir con la lectura. Pero muchas veces me dicen, por ejemplo, oye, pero ¿qué pasa con... Me ponen el clásico ejemplo de los niños en África que pasan hambre y que son víctimas de violencia, etcétera, etcétera. Que obviamente es una tragedia y es difícil explicarlo, porque como dije anteriormente, en Occidente, cuando uno habla de que yo estoy generando lo que sucede, en mi contexto, la gente al tiro dice, ah, pero ¿cómo yo voy a tener la culpa? O ¿cómo el niño va a tener la culpa? Y aquí no estamos hablando de culpa. Esto no tiene que, no tiene que ver con la culpa, ¿ok? Tiene que ver con cosas que están un poquito fuera del alcance de nuestra conciencia cotidiana. Entonces, yo te diría, sí, efectivamente, ese niño está de alguna manera generando esta circunstancia. No voy a entrar en detalles de cómo, no estoy diciendo que él tenga la culpa, lo que sí estoy diciendo es que igualmente él se puede liberar también de ese karma y de hecho muchas veces lo hacen, muchas veces niños que surgen de esas condiciones terminan experimentando niveles de vida mucho más altos, pero eh, no necesariamente, y esto también es importante entenderlo, no necesariamente esto tiene que ver únicamente con las circunstancias externas que son visibles para el resto, sino que tienen que ver también con la manera en que yo estoy viviendo esa circunstancia. Me voy a salir del ejemplo del niño de África y me voy a mover un poquito porque acá son más conocidos. Pues hay muchos casos de personas, de individuos, digamos, que han escrito libros y todo, ¿no? Que a partir de estar viviendo condiciones externas muy difíciles y dolorosas han hecho cambios profundos en su vida, que los han hecho, digámoslo así, vivir en un estado muy elevado de conciencia, eh, vivir en el cielo, como podríamos decir, aún en condiciones terribles. Bueno, hay muchos casos, pero en este momento me viene un poco a la mente Viktor Frankl, ¿ok? Que él habla acerca de cómo encuentra ese espacio de su existencia que no puede ser alterado, que no puede ser humillado, que no puede ser lastimado estando en un campo de concentración nazi, en Auschwitz, me parece. De modo que, claro, él no por entrar en ese estado de conciencia dejó de estar en el campo de concentración. No por haber podido entender su valor intrínseco en un campo de concentración, el campo de concentración desapareció automáticamente, aunque sí él sobrevivió y desapareció con el tiempo, y yo creo que también es parte del mismo proceso. Pero lo que pasó es que él cambió a nivel interno y su percepción de sus circunstancias se volvieron distintas. Cuando él eleva su conciencia a este estado, él está viviendo en esa misma circunstancia, no ha salido de ahí, pero ya es otra persona y ya no está viviendo en un infierno, aun cuando aparentemente para el resto él esté en el infierno. Pero él ya no lo está. Él está en su nivel de conciencia, donde percibe las cosas de una manera distinta, percibe su vida de una manera distinta. Y eventualmente, claro, termina cambiando y sobrevive al holocausto y escribe estos libros y pasa muchas cosas. También podría haber sido que no pasara, ¿cierto? Que no sobreviviera, pero aún así su contexto ya no estaba definiendo quién era él, ¿ok? Vamos a seguir con el párrafo, a pesar de que ya no debería porque se acabó el tiempo, me fui un poco, me detuve mucho en esas explicaciones. Bueno, dice, aunque percibamos las cosas que nos rodean como si estuvieran separadas de nosotros, existe una dimensión en la que nuestra vida es una con el universo. En otras palabras, en el nivel más básico de la vida, no hay separación entre nosotros y el ambiente que nos rodea. O sea, yo estoy generando
este ambiente, este lugar, estas personas, estas relaciones, todo lo que me está sucediendo lo estoy generando yo. ¿Ok? Las personas también crean ambientes físicos que reflejan su realidad interior. Todo a nuestro alrededor, incluyendo las relaciones familiares y el trabajo, es el reflejo de nuestra vida interior. Todo lo percibido por el individuo se modifica de acuerdo a su estado de vida. Así que, si cambiamos nosotros, nuestras circunstancias también cambiarán inevitablemente. Este es un concepto liberador, pues esclarece que no hay necesidad de buscar la budeidad fuera de nosotros mismos o en un lugar en particular. Donde quiera que estemos, cualesquiera sean nuestras circunstancias, podemos manifestar nuestra budeidad innata y así transformar nuestro ambiente en la tierra de Buda, un lugar lleno de alegría donde podemos crear valor para nosotros y para los demás. Aquí, claro, bueno, yo también hablo de cambiar, el texto habla de cambiar, pero en el fondo es importante que entiendas que no es que tú tengas que cambiar nada, tú eres una persona fantástica, maravillosa, el tema tiene que ver con conectar con esto que ya tienes dentro, ¿ok? Y este básicamente es como la esencia del budismo Nichiren, ¿verdad? En el fondo de tu corazón, esta gema brillante de la budeidad ya existe. Tú ya eres un Buda, tú ya eres una persona iluminada que puede lograr lo mejor, lo increíble en su vida, ¿ok? El tema es conectar con esto, reconocerlo. Y esto ni siquiera, bueno, como explica, esto no tiene que ver con budismo directamente, mucho menos con budismo Nichiren, pero como explica Eckhart Tolle, eh, ni siquiera este cambio ni siquiera requiere tanto de la dimensión del tiempo, porque puedes conectar con ella aquí y ahora en la medida que te hagas consciente del aquí y ahora. Ahora, no es, a lo mejor es muy fácil, pero por ahora, a mí mismo, desde mi estado de conciencia, tampoco me resulta tan fácil. Yo estas cosas las sé intelectualmente y te las cuento, las comparto contigo, pero yo no soy un iluminado todavía. O sea, estoy en esto, estoy aprendiendo. ¿Ok? Nichiren Daishonin escribió: si el corazón de las personas es impuro, la tierra en la que viven también es impura. Pero si el corazón de las personas es puro, su tierra también lo será. No existen dos tierras que sean pura o impura en sí mismas. La única diferencia yace en el bien o el mal de nuestro corazón. La acción individual más positiva que podemos llevar a cabo para nuestra sociedad y nuestra tierra es transformar nuestra propia existencia para que deje de estar dominada por la furia, la codicia y el miedo. Cuando manifestamos sabiduría, generosidad y honestidad, hacemos elecciones más provechosas de forma natural y nos hallamos en un entorno generoso y confortable. Eso sería por el día de hoy. Espero que les haya interesado, que sea constructivo para sus vidas y recuerden que están invitados a dejar sus opiniones, comentarios, críticas. También pueden decirme que están en desacuerdo con lo que digo. Yo no soy el dueño de la verdad, solamente me ceñí a esta enseñanza porque a mí me hizo mucho sentido, ¿ok? Así que no significa que yo lo sepa todo, no significa que tenga la verdad última, eh, no somos la clase de religión que piensa que somos la super religión verdadera que tiene la super verdad, pero sí que esto es una verdad o una aproximación a los aspectos esenciales de la vida que son constructivos para nuestra vida, que nos ayudan a ser felices, que finalmente es el objetivo final del budismo, ¿cierto? Alcanzar la iluminación, básicamente alcanzar el estado máximo de sabiduría y felicidad al que se puede acceder en nuestra condición humana. ¿Ya? Muchas gracias por escucharme y si les gustó, déjenme su like, suscríbanse, compartan si es que sienten que les puede servir a alguien y nos estamos escuchando.